Y te pido que abras tu palabra, la Biblia, en Colosenses. No sé si podemos transmitir, estaremos transmitiendo los versículos, Colosenses capítulo 1. Y quisiera, un anuncio que nos faltó de pronto dar, es que nuestros jóvenes, la nueva generación, tiene una convocatoria del 23, ¿me recuerdan? Al 25 de abril en Bogotá. Vamos a tener 3 días en los cuales los jóvenes no van a estar en casa. Y los padres decimos, eso, sabemos. Qué hermoso. Va a bajar el consumo de energía, de servicios públicos, de alimentación. Ay, eso va a ser hermoso. Se los endosamos al pastor John David en Bogotá. Que hagan lo que quieran allá. Es un tiempo muy especial para crecer. Es una convocatoria. El proyecto Gracia. Son jóvenes desde los 12 años, ¿me acuerdan? Para asistir a Bogotá. Tenemos una iglesia hermana muy linda, ya varios lo conocemos. Ellos nos van a colaborar en la medida de lo posible con hospedaje para que estén solos, para que nuestros hijos puedan estar expuestos a la palabra, a la realidad de Dios. Es para que nosotros, los niños, no estén solos. Ellos no van a estar solos, claro está, ahí ya nos organizamos, pero el mejor lugar donde puede estar un niño, nuestros hijos, es expuesto a la palabra. Dice que Jesús desde los 12 años dijo: es necesario que los negocios de mi padre estén. Ahora sí sabía Dios, en algún momento su conciencia de Dios estuvo activa, estuvo abierta, pero hubo una buena pedagogía de María y de José sobre Jesús y sobre sus hijos, porque al final un hermano de Jesús termina escribiendo una epístola. Entonces, como padres tenemos que buscar este ámbito y patrocinarlo, donde los hijos sean expuestos a la realidad eterna. Entonces, todos los papás desafiados, yo no sé si hay un comité que está trabajando por eso, porque sí me gustaría que tratáramos de pronto de trabajar con algún... Ok, entonces estamos pendientes de eso, porque trabajamos si podemos conseguir algunos fondos para bajar los gastos. No que la responsabilidad, pues yo quiero aclarar esto, porque a veces siento como que nos desenfocamos y la responsabilidad de las ventas y de los pastores no. La responsabilidad de un hijo, ¿quién es? Sus papás. Colaboramos, sí, nos sumamos y aligeramos, y está muy bien, pero la responsabilidad es de los papás. Entonces, si nos organizamos para alquilar una Airbnb, ya se alquilan, si allá se distribuyen con los anfitriones, y trabajamos con ventas, son cosas que van a sumar y está muy bien, pero la responsabilidad de cada niño, de cada joven, es de papá y mamá. Del 23 al 25 de abril en Bogotá van a venir jóvenes, pues, de la nación de Colombia. No sé si se está anunciando a nivel de internacional o no sabría allí. Por ahora es local, es nacional. Ok, perfecto, está muy bien. Bueno, qué hermoso. Entonces, allí estamos expuestos a la palabra. Ahora que miraba esa mesa tan linda, tan hermosa, tan nutrida, yo decía: Señor, ¿por qué hacemos todo eso? Y no se vino una convicción a mi corazón, donde el diálogo interno, mí mismo me dijo: por locos. Eso lo hacemos por locos. Y la palabra dice que el evangelio para nosotros es locura. Es locura. Venimos de diciembre de un movimiento de estar moviendo finanzas, recursos, tiempo, palabra para ir a un ancianato. Seguimos en enero con unos niños con los kits de estudio, no entregando útiles, sí los dábamos, pero compartíamos la palabra, ministramos la realidad de Dios. Seguimos y esto sigue avanzando. Los anuncios que compartían Juan y Chelita nos muestra que es una iglesia en movimiento. Para mí, una palabra, el sinónimo más fiel y más exacto de vida espiritual es movimiento. Ese es el sinónimo para mí, para Rolando Zapata, porque dice la palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía. Ahora, lo que pasa es que también el espíritu de las tinieblas también se mueve. Hay un movimiento ordenado y un movimiento desordenado. Entonces tenemos que alinearnos con la luz para que todo movimiento produzca un avance. Así que aquí hay una locura hermosa con la cual queremos participar a toda la comunidad. A lo mejor algunos más que otros, y ahora vamos a entender el por qué, pero queremos, por favor, de que al final de allí hemos sacado ciertos elementos para preparar unos ricos frisoles con arrocito. Para el pastor, acuérdense, el lomo caracha para el pastor, que no falte. Allí no hay. Bueno, si quiero comer carne, me muerdo la lengua y listo, ahí. Ya. Si quiero carne al almuerzo, me muerdo la lengua y listo. Está muy bien. Señor les perdone. Qué hermoso tiempo, familia. Bueno, familia, vamos a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 13. Entonces vamos a ir un poquito rápido. Trataré de interactuar con los niños. Ellos me miran así raro. Yo también me miraría raro a esa edad. Total, si a veces voy al espejo y me digo: ay, no,
Apaguemos eso. Pero vamos a tratar de interactuar. No está entre mis gracias, pero vamos a estar allí con ellos. Colosenses capítulo 1, verso 3. Yo te pido que lo leamos. 13. Capítulo 1, verso 13. Vamos a leerlo y luego vamos a profundizar en la palabra. Por cuestión de tiempo, vamos a profundizar en ciertos pasajes, cierto espíritu que el Señor trae a testimonio, y definitivamente esto va a ser un crecer. Te va a tocar en la casa, mi Isabelita, con tus hijos volver a estudiar, predicar, estar en torno a la palabra, mi Mauro, cada uno de nosotros, y el Señor nos va a ensanchar mucho más lo que estamos estudiando. Si de pronto no tiene el link para el martes, está en la alborada virtual, pídalo por favor. Lo compartimos, pero a veces de pronto alguien no está en el grupo, se le pasó, se le olvidó, nos escribe pronto un día antes, se lo compartimos. Algunos, por cuestión de que están trabajando, lo colocan allí. No hay problema, el que se pueda sentar para honrar el tiempo, lo vamos a hacer. Pero la idea es que siempre seamos expuestos a la palabra, ¿ok? Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, porque Él nos libró de las tinieblas. ¿Quién es Él? Definamos primero quién es Él. Cristo. Ok, perfecto. Ya dejemos allí. ¿Alguna idea tú tienes de Cristo, de Jesús? Con eso nos basta para profundizar. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él nos libró, trasladó y redención. ¿Cómo se llama este accionamiento? Esas tres palabras. Salvación. Es el proceso de salvación. ¿Y por qué hubo un proceso de salvación? ¿Qué salvas tú? Porque estábamos perdidos. Ahora, el motivo por el cual se salva algo es porque tú detectas y miras el valor de ese algo, ¿cierto? Hay cosas que tú dices, no vale la pena pelear. Hay cosas que tú dices, yo me pongo enfrente, yo estoy allí. Hay un alto valor. Así que lo que movilizó el proceso de salvación, llamémoslo el proyecto de salvación, es el amor del Padre para ver en nosotros la imagen del Hijo. Repite conmigo, la imagen del Hijo. Así que Él nos libró, nos trasladó y trajo redención a la humanidad de los pecados. Aquí el pecado aparece como un fruto, porque a veces pasamos en nuestra mente, mente natural, como peleando con el pecado, y más que el pecado es con la naturaleza que está dentro. El pecado es un fruto, y a veces quitamos la mentira, el orgullo, pero el fruto, la esencia todavía está allí. Se trata mucho más de que pelear con el pecado, es abrazar la vida, es abrazar precisamente la libertad que el Señor nos da, el traslado que Él nos da y la redención que Él nos ofrece. ¿En quién? En la persona de Cristo. Él es, Él, el que hizo todo esto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él, Cristo, hecho carne, es la imagen de ese Dios vivo. En alguna ocasión alguien se le acerca a Jesús, Felipe, y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Cuando Jesús vino, cuando la palabra se hizo carne, viene, tabernaculiza, habita con la humanidad, predica, enseña, liberta, y en algún momento les habla de tantas cosas maravillosas que les habla del Padre, y como que había un espíritu de orfandad en cada uno de nosotros, y como que cuando Él habla del Padre, viene Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Ya no nos hables de querubines, de serafines, de tercer cielo, de tantas cosas maravillosas. Solamente muéstranos al Padre y con eso ya concluimos todo. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros que no me habéis visto, porque el que ve al Hijo, ve al Padre. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la imagen del Dios invisible. Aquello que nuestros ojos naturales no ven, está en Cristo. Y de una u otra forma quiero adelantarme a Santiago. La imagen de Dios más cerca que tú puedes ver con tus ojos naturales es, gira a la derecha, mira a la derecha, mira a la derecha, es esa persona. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestros ojos naturales. Di, wow, Dios como es de bonito. Uy, Dios como es de mar. Uy, Dios como es de abundante también. Uy, Dios como que está flaquito. Pero allí está la imagen. Es lo más cercano a la imagen de Dios. Imagen y semejanza, la humanidad. Pero espiritualmente, cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre desobedece, cuando se aleja de la palabra, cuando estamos perdiendo la fe, se activa desde la eternidad, entra en proceso el plan salvación. Así que en Cristo, en Él habita la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero, repite conmigo, el primero de toda la creación. Así que Él es el primero. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mírenme acá, por favor. Dice que en Él fueron creados todas las cosas. Hay un universo maravilloso, físico, cuántico, todo lo que tú quieras colocarle, que se llama Cristo. Es un universo grande y dice que en ese universo, en Él, fueron creadas todas las cosas por Él mismo y para Él mismo. ¡Qué locura! Cristo viene a ser espacio, Cristo viene a ser tiempo y Cristo viene a ser la materia de todo lo que nosotros vemos. Para que algo exista, dicen los científicos, tiene que ser visto. Tú no puedes dar testimonio de lo que no has visto, aunque no se niega la existencia de procesos, de materia, pero para que tú puedas certificar de algo que está, tiene que ser visto. Si no, no existe. Y la palabra dice en Génesis que en el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra. Todo fue creado en un solo momento. Si tú quieres colocarle Big Bang, colócale Big Bang. El proceso, el método evolucionista está algo exagerado. Pero cuando vamos a la palabra, la ciencia es abrazada por la fe, por la realidad de Dios. Desde antes se habla de la redondez de la tierra, desde el Antiguo Testamento y Colón peleando en 1492. Desde el Antiguo Pacto se habla de la redondez de la tierra, se habla del ciclo del agua. Hay tantos métodos y tantas verdades científicas que están acá. La ciencia no pelea con Dios, la ciencia confirma la existencia de Dios. Y en Él, en la sustancia, en el universo Cristo, todo fue creado. Ya estamos inmersos en Él. Dile a la persona que te tiene a tu lado, pero tú no lo sabes. Hoy testificamos de eso. Pero vamos a avanzar. Esto se pone como interesante. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Wow, aquí no la sacó del estadio. Y en Él todas las cosas subsisten o permanecen o están unidas. En Él es antes de todas las cosas. No es el tema, pero la eternidad misma es un tiempo limitado en Dios. La eternidad misma, lo que nosotros conocemos como eterno, es un tiempo limitado en Dios. Solo se nos dice acá, y queremos que lo coloques, de que Él está antes de todas las cosas, de lo que vemos, visibles e invisibles, lo que el hombre ha descubierto y lo que no ha descubierto, lo que está por allá a millones de luz lejanos, todo esto que existe, Cristo lo sustenta, está unido por Él. Hay algo que se llama la partícula de Higgs. ¿Quién ha leído un poquitico la partícula de Higgs? Son partículas subatómicas, ¿no? Todo lo que estamos diseñados somos átomos. Es más, si vamos a la física real, nosotros realmente no nos estaríamos tocando en este momento. Porque los átomos ¿qué hacen? Se repelen. Las mismas cargas, los electrones, que somos negativos por afuera, es espacio, es vacío. Pero hay una sustancia que le permite dar a todo eso una calificación, un peso atómico. Esto es tan maravilloso entrar allí. Y hubo uno de esos loquitos que dice que hay algo que debe existir que une todas las cosas. Hay algo que une todas las cosas. Debe haber una partícula que une todas las cosas existentes, neutrón, protón, los quarks, todo lo que está a nivel subatómico tiene que ser unido por algo. Y alguien dice, debe existir algo. Y empieza desde 1980 a estudiar. Y le colocan la partícula de Dios. Pero como él es ateo, empieza un problema de marketing para que le quiten eso de la partícula de Dios. Empiezan, en Suiza existe un acelerador de protones y lo que hacen es que a un círculo, bueno, ya capté la atención de los jóvenes, amor, tú me decías eso, ya los tengo acá. Pero ahí rápido. Un círculo de 20 kilómetros, como Cali más o menos. Y lo que ellos hacen es que allí colocan un metal y lo aceleran. 20 kilómetros. Y llega un momento que colocan una placa, lo estrellan y en ese estrellar desintegran la materia. Cámaras con un lente, con una precisión impresionante, toman fotos y allí ve la desintegración de la materia, del átomo. Y allí empezaron a hacer más seguimiento. Como la tecnología es limitada, a medida que avanzábamos, las cámaras podemos ver que son más precisas. Es más, este amigo celular ya reemplaza muchas cámaras. El lente es impresionante. Entonces, a medida que fueron avanzando, pudieron encontrar esa partícula de Higgs. Incluso han visto cosas de que cuando alteran ciertos átomos en cierto lugar, hay una reacción en otro lugar.
Cuando vemos esa reacción a nivel microscópico, a nivel pequeño, a nivel microscópico, salen las bombas atómicas de fusión nuclear. Imagínense tan tremendo, tan impresionante, desintegrar un átomo, la energía que tiene, que libera, es capaz de destruir ciudades completas. O que lo diga Nagasaki y Hiroshima, entre otras cosas que está allí. Familia, lo que mantiene unido todas esas cosas, subatómico, porque a veces decimos, no, es que Dios mantiene unido mi matrimonio, y qué lindo, y es verdad. Mis finanzas, la salud, y es verdad. Pero aún esas cosas pequeñitas que no vemos, Él está allí. ¿Por qué? Porque eso está en el universo Cristo. Todo fue creado en Él, a través de Él y por Él. Yo no sé, pero yo en eso me alegro y me gozo. Porque significa que mi vida está segura. Significa que si yo me voy para el polo, allí está Cristo. Si me voy para el África, allí está Cristo. El universo Cristo es más vasto de lo que vemos y que entendemos. Él también es la cabeza. Ahora le dan autoridad del cuerpo que es la iglesia. Él tiene una autoridad. Él regula si es su casa, son sus reglas o no. Ayer en el ayuno mi esposa trajo una frase que teníamos en la casa y le enseñamos a nuestros hijos. La dieta de la casa es cordero. Aquí decidimos comer cordero. Aquí se come Cristo. Se predica Cristo, se vive Cristo. Y tuvimos diferencias en su momento por su edad, lo respetábamos. Pero la comida, la dieta de la casa, ¿quién la coloca? Papá y mamá. Punto. ¿Por qué nos fue dada autoridad a los padres? Para guardar la vida. Por eso tenemos autoridad. Por eso un jefe, por eso un gerente tiene la capacidad de tener la autoridad para que la empresa subsista y avance. Para eso es autoridad. Y claro, para ejercer todas las demás cosas que están alrededor. Dice que Cristo tiene la autoridad, es la cabeza de ese cuerpo maravilloso que se llama Cristo. Porque es su casa, son sus reglas. ¿Y quiénes o quiénes somos la iglesia del Señor? No tan poquitos. Solamente 5, pastora. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Nosotros somos la iglesia del Señor. Ok, localmente somos la congregación, una casa, una comunidad, perfecto. Pero nosotros espiritualmente hacemos parte de un cuerpo espiritual grande y maravilloso alrededor del mundo que es la iglesia de Cristo. ¿Ok? O sea, hacemos parte, porque a veces creemos que tenemos la franquicia y soy la iglesia de Cristo. No. Hacemos parte de la iglesia de Cristo, pero tenemos la misma cabeza, la misma autoridad. Él es el que gobierna. Él gobierna, son sus leyes, es su principio, es su intención, es su voluntad. Él es el principio, el primogénito de entre los hombres, a fin de que Él tenga la primicia. Repite conmigo, primicia. En todo, porque le agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud, y por medio de Él, ¿qué cosa? Reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Habla de una reconciliación, de que me libró, me trasladó y sembró redención. Pero dice que reconcilió todas las cosas que están en la tierra y que están en los cielos. Reconcilió todas las cosas que vemos y que no vemos. Reconcilió todas las cosas de mí hoy y también de mí mañana. De ese proyecto que vamos a iniciar, de esa empresa que estamos emprendiendo, de ese proyecto hijo que viene en camino. Dios también lo reconcilió. Lo que vemos ahora y lo que no vemos, pero Él ya estuvo allí porque el tiempo mismo en Él subsiste. En Él subsiste. Él no es afectado por el tiempo. La palabra más chica que podemos nosotros decirle es Él es eterno. Es la más chica, pero no es la más precisa. Familia, Él coloca las reglas, pero en Él subsisten. ¿Dónde yo subsisto? ¿Dónde subsiste Rolando? Cuando tiene el entendimiento de que hay un universo Cristo, de que hay un cuerpo espiritual llamado la iglesia y que Él gobierna. Y que en todo yo tengo que darle la primicia. Todo. Es la primicia. Es la primicia. Ayer hablamos un poquito de José de Arimatea y de Nicodemo. Y Jesús aún la tumba. No fue a cualquier tumba. Una que nadie había usado. Fue el primero en esa tumba. Las vestiduras de Jesús, ¿por qué se las peleaban los soldados? Porque eran muy finas. Cuando le quebraron ese perfume costosísimo para honrarlo, Él no lo impidió. No, María, guarda eso y vendelo. Y guardó el corazón de Judas. Dijo, no. Cuando Judas se le llenó, pero se pudo haber vendido por tanto.
y dárselo a los pobres. Aunque luego dice allí el evangelista, mentiras, él era por sacarse su comisión allí. Ahí dice el evangelista, como que Juan le tenía ciertas cositas a Judas. Yo no sé usted. Bien. Entonces dice que él tuvo eso, pero Jesús dijo, los pobres siempre lo tendrán entre vosotros. Tranquilos, tranquilos. Ella ha ungido, ¿qué cosa? Mi cuerpo para la sepultura. Y ayer veíamos de que no hubo tiempo para preparar el cuerpo de Jesús por el sabbat. Por eso las mujeres vienen a los 3 días a ungir el cuerpo con las especies y se dan cuenta de la resurrección. Pero también vemos algo espiritual. Ella ha ungido mi cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Mi Jess, estás ungida desde hace rato. Pastora, estás ungida desde hace rato. La iglesia ha sido ungida, ha sido preparada. ¿Para qué? Dice Hebreos, Señor, me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. ¿Para qué venimos nosotros? Para hacer la voluntad de Dios. Él dice, y así como tú me has enviado, yo los envío. Y él dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y dice, y las cosas que oigo y las cosas que veo, eso hago. Que tiene que activarse en nosotros un sentido espiritual profundo y abierto en él. Y eso no es para unos pocos, eso es para todos. Un sentido espiritual para legislar en nuestra familia, para tener la relación de pareja, la relación de paternidad, para manejar las finanzas conforme Él lo ha declarado. Porque la voluntad del Señor, ¿dónde se hace? En la casa, en la pareja, en el trabajo. En todo lugar hacemos la voluntad del Señor porque somos su iglesia ungida y preparada para hacer las buenas obras anticipadas, preparadas desde antes de la creación del mundo. Obramos en el espíritu del primogénito, del primero que se levantó de los muertos. Dice que esta obra de salvación nos coloca a nosotros en una posición de redención, en una posición de autoridad, pero es debido a que a Él mismo, Cristo, tiene un nombre y se le llama primicia. Repite conmigo, primicia. Él es el primero. Él es el primero de todo. Fue el unigénito, pero luego fue el primogénito de muchos hermanos. Dice la palabra que nosotros en Santiago, que nosotros somos las primicias de toda la creación. Pero ¿cómo es esto tan complejo? Si hay personas que han creído en Jesús hace más de 2000 años, han creído en Jesús. ¿Y cómo yo hoy en el 2026 vengo a hacer las primicias si alguien estuvo allá? Espiritualmente el tiempo se mide de forma diferente al cronos de nosotros. Dice Hebreos que nos hemos acercado ¿a dónde? A Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad de los primogénitos de Dios. Todos somos primogénitos porque estamos ¿dónde? Incluidos en el primogénito. Y esto espiritualmente nos da posición de autoridad delegada con él para establecer lo que le habló a Jeremías, para sembrar, para arrancar, para plantar, para quitar reyes, para que obre la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. ¿Dónde? A través de que el Señor expresa su voluntad hoy en día en la tierra, a través de su iglesia. Su voluntad, su misericordia, su gracia se expresa a través de la iglesia, de nosotros, de la iglesia. Y aquí hay unos pensamientos que quisiera compartir para que podamos avanzar, para que podamos ir un poco más allá. Nosotros no declaramos de que lo mejor vendrá. Nosotros entendemos de que lo mejor ya vino. Lo mejor ya vino. Y en él tendremos buenos tiempos, pero también tendremos malos tiempos, para que su carácter sea transformado en nuestras vidas. Cuando yo entiendo eso, mi mirada, ese sentido espiritual de entender la voluntad de Dios va mucho más allá de las cosas. Porque a veces pensamos de que lo mejor vendrá, es porque vendrá salud, porque vendrá prosperidad, porque me ganaré el baloto, qué sé yo, tantas cosas materiales que a veces nuestra mirada se extravía. Pero cuando nosotros entendemos que Él es la primicia, que estamos en el espíritu del resucitado, nuestra mirada cambia. Dice Colosenses, de que así como Cristo resucitó, si nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿qué hacemos? Buscamos las cosas de arriba. Colosenses, la historia rápida de esta carta. Pablo, cuando escribe esta carta, no había visitado Colosas. Sabe de la iglesia de Colosas, es por un amigo suyo que viene a visitarlo a la cárcel en Roma. Viene Epafras a visitarlo. Y cuando viene Epafras a visitar a Pablo, que estaba ¿dónde? En la cárcel en Roma, le habla de una iglesia, de una comunidad que él presidió, que él trabajó y que está en Colosas.
Y le cuenta los problemas, le cuenta el avance que tiene en fe, en amor y en esperanza. Es una iglesia que tenía gracia, que tenía fundamento. Era una iglesia que tenía a Cristo en el centro. Entonces le cuenta estas cosas a Pablo, pero también le cuenta los problemas que estaba teniendo la congregación, que estaban teniendo. ¿Por qué? Porque se estaba filtrando, porque a este cuerpo que ya hacían parte de los primeros, de los primogénitos, estaban llegando cosas que se filtraban, y puntualmente eran dos cosas las que estaban llegando. Uno, los judíos, la tradición, el pasado, que querían sembrar en la iglesia tradición que Dios ya había descartado, que Dios le había quitado la autoridad. Pero por otro lado, también estaba llegando, el pensamiento de la época, del gnosticismo, del culto a los ángeles, de la adoración a las estrellas. Por el lugar donde estaba el imperio griego y romano, fueron personas que tenían un panteón de muchos dioses, de muchas filosofías. Entonces Pablo tiene que empezar a centrar la verdad en esta iglesia, a plantarla en la verdad, porque se estaban filtrando filosofías, ataques, con lo cual la esencia y la naturaleza que había llegado a esta iglesia podía llegar y traer corrupción. Así que Pablo empieza. ¿Y cómo empieza Pablo? Trayéndolos a ellos, posicionándolos, guardándolos, mostrándole la verdad y la realidad de Cristo. Y luego la de ellos. ¿Quién es Él? Y ahora, ¿quiénes son ustedes en Él? ¿Me siguen hasta aquí? Muchos tenemos a veces inconvenientes. Enfermedad, problemas de fe, angustia, ansiedad, qué sé yo. ¿Cómo resuelvo eso? Entendiendo quién es Él y quién soy yo en Él. ¿Con eso lo resuelvo? Sí, con eso lo resuelvo. ¿Quitó el problema? No, sigue estando allí. Pero me dará una seguridad en lo espiritual de que estoy en el universo Cristo y mi identidad en Él es la identidad de ser hijo de Dios. Me guarda, me protege, me trasciende a la verdad eterna que está guardada en Él. Los veo todos muy atentos, eso me agrada. Yo no sé si me están entendiendo o están perdidos. O la pastora con los frijoles me los desubicó, no sé. Pastora, no les dé chicharrón, quitamos el chicharrón. Si siguen así, ya quitamos el chicharrón. Por favor, chicharrón no, ojo, que luego llegó a los frijoles. Familia, era una iglesia linda, que fue establecida en la verdad, que crecía. Hay cartas que Pablo le empezaba regañando, pero esta empieza a exaltar la obra de Epafras, del fundamento que fue colocado. Pero Pablo no descarta y ve esos enemigos. Y yo quiero en esto establecerte en algo. En Romanos 11:16 dice: si la masa ofrecida como primicias, no, me gustaría otra versión. ¿Tiene la 60 allí? Romanos 11:16 en la 60 dice: si las primicias son santas, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué está diciendo allí? Si el inicio es santo, el resto será santo. No voy a criticar ni a destruir ninguna confesión religiosa ni nada, no es mi interés y nunca en esta congregación lo hacemos. Pero el fundamento del pensamiento judío que el Señor ama, que el Señor estableció, llegaba hasta antes de la cruz. Después venía la realidad de cruz. Pero ahora ellos se habían quedado y Cristo no estaba en ellos. Ellos no estaban en la realidad Cristo. Aunque tienen la promesa, iban a llegar al conocimiento de la verdad, pero no tenían algo que venía de la tradición. Y si ellos abrazaban esa raíz los iba a afectar conforme lo que tenían, la tradición. Iban a ser sepulcros blanqueados. Iban a decir la palabra, pero no iban a vivir la realidad de Dios, que con eso es lo que el Señor se enfrenta cuando viene. Cuando viene y habla con los escribas, con los fariseos. Por favor, colócame aquí. Cuidado. Entonces tenía que cuidarlo porque había una esencia. Si la primicia es santa, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y si son las ramas, también son los frutos. ¿Por qué papá y mamá tenemos que cuidarnos? ¿Por qué papá y mamá, siendo los primeros en un hogar? Sí. No, si usted va a ver normalmente, en las casas, las primeras habitaciones, ¿quiénes son? Cuando usted entra. La de los niños. La de los niños. Si llega un león, háganle, hacemos más niños. Es delicioso hacerlo, ¿cierto? No tenemos más explicaciones, jóvenes, acá. ¿Por qué? Familia. No, ya los traigo a la palabra. Es necesario colocarlos allí.
La familia, la pareja es el centro de un hogar. Amamos a los hijos, los protegemos. Claro que sí. Si llega un león, lo primero que uno tiene que tirar a la esposa. Si nos pudo domar a nosotros, oh, por Dios. Si nos pudo alinear, adoctrinar, domesticar. Familia, la pareja normalmente está en la última habitación, se cuida el descanso, se cuida el reposo. Por favor, los hijos, los amo a todos los hijos, yo también fui hijo y también fui tirado a leones. Nah, ya salgamos de allí porque me van a quedar allí. Pero es el núcleo del hogar. Es la fuerza del hogar, es la cobertura del hogar, es la provisión del hogar, son las sonrisas del hogar, es la tranquilidad de nuestros hijos, es el reposo de nuestros hijos. Sí, la estabilidad de papá y mamá, es todo eso nuestros hijos. Sí, somos las primicias para que nuestros hijos sean establecidos en la verdad. Por favor, déjenme en el versículo, son tan amables, gracias. Nosotros venimos a ser esa raíz. Y si como esa raíz que primero se funda la pareja, en el tiempo, en el proceso, aparecen los hijos, los procesos, claro que sí, y llegan los hijos que son frutos. Si nosotros como padres vivimos en el ámbito verdad, nuestros hijos van a ser la expresión de esa verdad. Uf. Si vivimos en el ámbito Cristo, nuestros hijos van a ser una expresión del ámbito Cristo. En estos días pasó algo con mi hijo que pues, algunos saben que está estudiando en Francia y está buscando la pasantía, lleva mucho tiempo, y sentí del Espíritu en algún momento decirle: papi, quiero hacer por ti lo que mi papá hizo por mí. Cuando yo salí del SENA, buscaba trabajo, yo sabía que era bueno en lo que hacía, yo quería una buena empresa, y tu abuelito me bendijo. Me dijo: mijo, usted va para una empresa. Yo estaba buscando siempre, mis compañeros me decían: vos tan soñador, empezar con algo pequeño. Yo decía: no, yo quiero algo grande, yo tengo mucho para dar, quiero una buena empresa, y estaba buscando en Cali, ingenios. Para esa época se usaba la hoja de vida Minerva. ¿Quiénes se acuerdan? Ay, si vinieron los viejitos, doña Rocío. Hoy en día los muchachos, ¿qué es eso? ¿Hoja de vida? Minerva, azul. Compraba, llenaba y enviaba. Y mi papá me dijo: no, mijo, usted va a quedar en esta empresa, Dicho y hecho. Porque un padre traza el destino de sus hijos. Cuando tú ves a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que la época más productiva de Zacarías, ¿cuál fue? ¿Cuándo se quedó mudo? Porque a veces los hombres de género, pero ahora también de humanidad, porque también las mujeres, pero obviamente los hombres, la embarramos más cuando hablamos y no estamos alineados con Cristo. ¿Y qué hace el ángel con Zacarías? Lo deja calladito. Calladito se ve más bonito. Ahí que vaya acá el trabajo con Elizabeth. Y se me está yendo Elizabeth. Isabel, vaya acá el trabajo y ya no le diga nada. Ella ya sabe porque el ángel ya estuvo también con ella. Y tiene a su hijo, y cuando nace el hijo, porque ya tenía nombre que se llamaría Juan, y cuando escribe allí que su nombre sí sería Juan, se le activa la lengua. ¿Por qué? Porque en ese momento la intención de Zacarías, ya viejito, se une con el propósito eterno. Y si estamos unidos con el propósito eterno, tenemos la habilidad de hablar y soltar Cristo, porque Hebreos dice que hoy en día el Padre habla Cristo. Entonces allí Zacarías dice: y tú, cuando se le destraba la lengua, imagínate, 9 meses sin hablar, o 10 meses, qué sé yo, sin hablar. Y lo primero que dice allí, entre las muchas cosas, dice: y tú, pequeño niño, serás llamado profeta a las naciones, porque los padres liberamos destino, establecemos dirección a nuestros hijos. Mi padre lo hizo conmigo, entonces le dije: hijo, mira, voy a liberar por ti ese trabajo, y vamos a orar de esta forma. Había hecho una cantidad de entrevistas. ¿Sabe algo? Ese muchacho se lo creyó, y antes de que le llegara la noticia, ya le estaba predicando a los amigos, ¿no? Mi papá oró por mí. Ay, yo les di a los amigos del apartamento. Él ya se vio en esa posición. Y le dijo a la novia, le dijo a los amigos: mi papá oró por mí y me llega un trabajo. Dicho y hecho, un trabajo. ¿Cómo llegó el trabajo? Él me decía que normalmente esperan que le paguen como 700 euros, pero le están pagando 1.400 euros. Le están dando auxilio de alimentación. Le están dando auxilio de transporte, porque los papás, si estamos en la primicia, un orden espiritual, podemos desatar destinos. Juan, Michelita, hermosos, mi Restico, mi Glorita, por la noche oren por las puertas de sus hijos. María Cristina Jaramillo, una mujer de Dios que en nuestra juventud recién casado hablaba con nosotros, y ella decía que en las madrugadas, ella le tenía prohibido que los hijos le echaran seguro a sus habitaciones, pero en las madrugadas iba y oraba y imponía la mano sobre sus hijos
pequeñitos, divorciada, separada, con 5 hijos y embarazada de gemelos, 7. Y se quedó con $1,000,000 y una máquina de coser, me acuerdo. Y con eso sacó a sus hijos. Y todos sus hijos se acordaban, traían a memoria de mí, a memoria que la mamá venía, oraba y los consagraba a lo eterno. El milagro no termina allí. El 20 de febrero, la universidad le daba la carta para que pudiera empezar todo ese proceso. El 20 de febrero. No, te necesitamos acá el 9 de febrero. Wow. Va, hace todo. El caso es que te digo, ya está trabajando en el banco y está en París viviendo. Por la gracia del Señor. Porque los padres estamos en el espíritu de la primicia. Ahora, la voluntad del Señor era que tuviera ese trabajo. La voluntad del Señor es formar a Cristo en mi hijo. Y si hubiera tenido el trabajo de los 700 euros, qué bueno. Hubiera visto su gloria. El de 300 euros también, porque los hemos entregado a procesos a nuestros hijos para que conozcan la realidad de Dios en sus vidas. ¿Qué hacemos como padre? No lo abandonamos, estamos pendientes de Él allí. Hasta mi hijo le dice, vaya a la iglesia, tómese una foto con un tenedor, con una cuchara, como que para que estuvo allá. El humor de mi familia es un poco negro, como se habrán podido dar cuenta. A veces cuando nos reunimos terminamos aquí, una caricia acá soltándonos, sobándonos. Pero familia, no dejamos de formar la realidad Cristo en nuestras generaciones. Si nosotros como padres, la raíz de un hogar abraza la roca eterna que es Cristo, lo que fluye de esa roca, su vitalidad, su unción, su propósito, será transferido a nuestros hijos. ¿Que tendremos problema? Claro que sí. Habrá dificultades, pero la promesa está y su realidad está, porque vivimos en principios espirituales. ¿Qué hizo Santa a la masa? La primicia. El primero, Cristo. Mi amorcito, lo que te hace santa a ti, para el destino glorioso de Dios, se llama Cristo. Todo está contenido en Él. Ese futuro, ese trabajo, ese esposo, eso que está aquí, mi amor, está en Él. Está contenido en Él. Y nosotros como padres tenemos que modelarlo. ¿Que va a ser fácil? No, a veces no es fácil. A veces no es fácil, pero será necesario. Por nuestras generaciones es necesario que de forma más rápida nosotros, que vamos adelante, que somos las primicias, solucionemos cosas en Dios. Solucionemos cosas en Dios. Dice que Cristo, 1 Corintios 15:20, pero ahora que Cristo ha resucitado de entre los muertos, Él es primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Ya con esto empiezo a terminar. Entienda bien, empiezo a terminar. Cristo es la primicia. Familia, a Cristo no lo mataron. Si a Cristo lo hubieran matado, la humanidad hubiera sido borrada, porque hubiera sido un asesinato sobre alguien justo, y eso hubiera sido injusto. Él dijo, yo mi vida la entrego y luego la vuelvo a tomar. Él fue una ofrenda, Él fue una primicia. Nosotros, ¿por qué amamos? Porque Dios nos ama. ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué ofrendamos? Porque Dios ofrendó, porque Dios fue el primero en dar principios espirituales. Todo nuestro cuerpo tiene sistemas. Hábleme, sistema de circulatorio, sanguíneo, creo que es el mismo, de defensa. En el reino también hay sistemas de salud del cuerpo espiritual, iglesia y del cuerpo espiritual, hogar del cuerpo espiritual, pareja y del cuerpo espiritual. Y hay sistemas de finanzas, en el dar, en el ofrendar. Cuando yo identifico que Dios dio primero, como Él dio, como papá y mamá no mienten, se esperaría que el hijo, en la naturaleza, papá y mamá trabajan. Los hijos duermen porque papá y mamá trabajan, pero luego trabajan. Mi hermano, ¿a qué hora se levanta a trabajar, mi carito? De la mañana. ¿Alguna vez me has despertado para ir a trabajar? Bueno, a veces sí, me siento que no escuché el celular. Porque lo veamos nuestros padres, para madrugar, impresionante, para trabajar, impresionante. Ninguno tiene ese problema, porque hay rasgos que se heredan. Ahora, no solo sería lo bueno, también sería lo otro. Por eso dice Pedro que tenemos que renunciar a esa vana manera que heredamos de nuestros padres, para tener solamente la de Cristo.
Mi hija en estos días tuvo un episodio y nosotros molestábamos por ese humor negro, que a veces es muy negro, de la genética, de la herencia. Y ay, tus genes, esto. Y cuando estábamos allá, yo le dije, no más vamos a jugar con eso. Tú tienes la genética perfecta que es Cristo, no más. Ya no más sacamos de ese humor que a veces no nos crea ese ámbito, sino nos ata. Entonces no tenemos, claro, son vana manera que tenemos que renunciar. Familia, el Padre dio. ¿Y qué dio el Padre? Lo mejor. ¿Qué dio el Padre? Dio la primicia. Cuando nosotros establecemos en el sistema financiero y espiritual las primicias, yo me estoy uniendo en el espíritu de la primicia. Repito, cuando yo me uno en el sistema financiero con las primicias, me uno en el sentido espiritual con la primicia. Me identifica espiritualmente y me coloca la autoridad que Cristo tiene. Dice que Caín y Abel se presentaron delante de Dios. Caín trajo una ofrenda, y sí la trajo. Pero luego Abel dice que trajo, ¿qué cosa? ¿Recuerdan cómo era la ofrenda? Características, lo primero y lo más gordo, lo mejor. Y dice que Dios vio con agrado, me encantó como lo explicaba, yo lo enseñaba, y luego lo tomaba mi Juan. Dios vio con agrado, ¿a qué cosa? Abel. Y luego la ofrenda. En el mundo espiritual, el ofrendante y la ofrenda son lo mismo. Cristo era sacerdote del reino del orden Melquisedec, pero también era la ofrenda, el cordero inmolado desde la eternidad. En el mundo espiritual, yo amo porque identifico el amor. ¿Cierto eso dice Juan? Nosotros amamos. Perdónenlos porque yo... Es un reflejo, porque es su naturaleza enseñando en la pedagogía del reino. ¿Por qué yo doy? ¿Por qué yo expreso? Porque Dios dio. ¿Saben por qué tenemos vida hoy en día tú y yo? Porque la primicia fue presentada. ¿Por qué nuestras generaciones van a estar en Cristo? Porque nosotros somos la primicia que fue presentada. Si tú me dices, pastor, entonces yo tengo que diezmar, yo te diría, no. ¿Tengo que ofrendar? Yo te diría, no. ¿Tengo que traer primicia? Yo te diría, no. Tú tienes que conocerle a Él. Amén. Él que gobierna desatará en ti el entendimiento para perdonar cosas que a mí me queda muy difícil decirte perdone. Yo te puedo decir el discurso de perdone, pero si tú no quieres, vea, 10 consejerías, 5 consejerías, 20 consejerías y no perdonarás a ese mechudo que te hizo eso. No perdonarás. Te muestro la realidad. Hola mechuda, sí, gracias Danielito. Poñito. Venga, qué pena, pero nosotros los hombres también tenemos nuestro corazoncito, ¿cierto? Los chicharrón para los hombres ahorita por ese aporte. Nosotros somos un reflejo de Dios. Entonces, si tú me dices, es que tengo que diezmar, ¿y cuánto es el diezmo? ¿Es piso? ¿Eso es lo mínimo? ¿Es lo máximo? ¿O la ofrenda? Yo allí no te... Eso es de la retención, de lo que queda. No, yo no estoy para eso. Ahora, si tú te quieres que nos hagamos un estudio, lo hacemos, no tengo ningún inconveniente. Claro que sí. Pero si yo conozco a Dios, si yo conozco a Él, yo entiendo que mi ofrenda es como la de la viuda. Porque Dios ve cuando ofrenda o le da la espalda. Él ve. Él fue al templo y vio cómo los ricos daban grandes riquezas de lo que les sobraba. Wow. De lo que grandes riquezas. El contador del templo estaba, uy, eso está bueno, esa ofrenda va a estar remecida. Y cuando llegó la viuda con esas 2 blanquitas, ay, eso es pura basura, esas moneditas de 50 acá, no. Jesús dijo, ella en el mundo espiritual dio más que todos ellos, porque dio de lo que tenía. Lo dio todo. Y cuando lo dio todo, ella entendió que está en el vasto universo Cristo, de que ella está en Cristo, de que Cristo está en ella y que la necesidad de sus hijos, de su familia, está suplida en Él. Ayer mi esposa me contaba un testimonio así rapidito de alguien que es como el sueño de una princesa y al final la adopta a alguien de calle, y al final la adopta a alguien y que se la lleva para Estados Unidos, pero adopta a otra chica y al final se lleva a la otra chica y ella se queda acá. El caso es que con el tiempo se encuentra con la otra chica que llegó a la casa
Voy allí. Bueno, pero sí me entendieron. Pues yo sé que me van a entender. Bueno, adoptó 2 niñas de la calle. Primero llegó esta chica, luego dice quiero adoptar a otra niña. Ella recomienda a alguien de la casa de adopción, adopta a la otra niña que era amiguita de ella. Y luego la señora dice, me voy a ir para Estados Unidos, pero solo me puedo llevar a una. Y empieza como una guerrita santa de ellas. Y al final se lleva a la niña que llegó de segunda, y no la primera. Pasan los años y ella estudia. Y al final se encuentra con la otra niña, no le fue tan bien, y dice, ¿y tú cómo es que estudiaste? Y ella dice, la verdad yo no sé. Ya estaba en la especialización, me contaste, yo no sé. Familia, ¿cómo es en Cristo? A veces no sabemos, pero Él obró. Y creía en Dios, no, yo estoy aquí es por Dios. Esa chica resolvió todo en Dios. No sabemos, esa viuda no sabía cómo, pero sí sabía en quién. Cuando el sistema financiero se da por lo que nos sobra, nosotros no somos contados en el reino. Y yo sí te quiero decir, del ámbito de perdón, si tú no perdonas, Dios dice que a ti no te perdona, punto. Pero es que lo que me hizo fue, sí, y lo entendemos. Y claro que duele, no lo va a quitar el peso del valor de la violación, de todo aquello que pasó allí, de la transgresión, no se lo voy a quitar, pero en Cristo se resuelve. Allí hay sanidad interior, pero perdonamos porque Él nos pide que perdonemos. Es más, el perdón ni siquiera es por la otra persona, el perdón es por mí, porque yo quedo libre. Si tú me hablas del sistema financiero, cómo se maneja, yo te diría, míralo a Él. Dio lo primero, Padre, y tenemos vida porque dio la primicia, su Hijo, dio lo primero, y por eso tenemos vida. 2%, 10%, 20%, no, mire, todo en mi vida es del Señor, punto. ¿Qué era Adán en el huerto? Administrador. ¿Qué somos hoy en día en el reino? Colaboradores. Quítate el problema. Dios ni siquiera es mi socio. Dios es el dueño de todo. Yo descanso más en eso. Él es el dueño de todo. Hemos sufrido por nuestro hijo, Alguito, porque está lejos. Yo le decía a mi esposa en diciembre, yo lo siento triste. Claro, uno se preocupa. Nada que le sale el trabajo y esto y lo otro, la pasantía, todo eso. Uno como padre se angustia un poquitico. Pero Señor, decíamos, te lo entregamos a ti. Tú estás allí haciendo tu voluntad, lejos, Señor, pero tú estás haciendo tu voluntad. Familia, cuando hablamos de las primicias, otra vez el versículo, hablamos de que estamos en un espíritu de vida. Él fue el primero que se levantó de los muertos. Hay 7 fiestas judías, y ya con esto sí termino. Hay 7 fiestas judías, o de Dios, y una de ellas es de las primicias. Está la de la Pascua. ¿Cristo dónde murió? Exactamente en la Pascua. Él es nuestra Pascua, ¿cierto que sí? Esta seguía la fiesta de los panes y levadura, sacar todo el pecado, todo lo de la casa, fiesta sinónimo, ¿no? Sombra. Cristo fue a la tumba en la fiesta de la levadura, que son 3 días. Y luego seguía la fiesta de luego seguía la fiesta de las primicias. Cristo resucitó al 3er día en la fiesta de las primicias. Y luego estaba Pentecostés, o las cabañas. A los 50 días vino el Espíritu Santo. Y hay 3 fiestas por cumplir, claro que sí. La trompeta final, la de la expiación, que el sacrificio fue presentado, y la de los tabernáculos. Cuando regresaremos con Él. Es demasiado preciso. A veces uno es curioso. ¿Cuántos tienen mente curiosa? Ok, mamita, tú, sí, mi Sarita. A mí no me gusta tragar entero. Me cuesta un poco eso. Mi lógica a veces no pelea con la fe, pero me lleva a aterrizar muchas cosas en el que 2 más 2 da para 5,000. 2 peces y 5 panes da para 5,000. A veces me cuesta entender, pero descanso y sé que así funciona y así lo hemos visto. Pero ¿saben algo? Me costaba entender ciertas cosas. Y cuando uno va a ciertos libros, por ejemplo, vaya a Daniel, profeta Daniel, cuando tú vas a la exactitud de que el profeta Daniel, tantos años después, y el profeta Jeremías, profeta Isaías, las profecías que fueron dadas con exactitud, de cuándo saldría el pueblo, cómo regresarías esto, tú ves la exactitud tan impresionante, mami. Cuando yo estudié Daniel, yo dije, Dios mío, es que no se equivocó ni por un día. Tantas semanas y el pasar las semanas, el tantos días, es exacto. O sea, desde aquí se profetizó y se vio lo que vendría con una exactitud impresionante. Esas cosas hicieron acrecentar y afirmar mi fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice y en lo que Dios me mostrará que Él dirá. Es impresionante, mami. Y yo le digo a los mentes curiosos, estúdienlo.
Porque una cosa es que te lo digan, otra cosa es que usted vea con la historia lo que está pasando allí. Cuando hablamos de que nosotros, de que Él resucitó en las primicias, nos muestra lo que Pablo tanto, la palabra nos muestra, el espíritu de vida, el espíritu de resurrección, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Permítanme decirlo de forma diferente, pero que es sinónimo, del reino de las tinieblas al reino del primogénito, del reino de nuestra primicia de vida. Cuando lo traemos, cuando lo presentamos por algo lógico, no es para que me vaya bien todo el año, no, porque también nos va a ir mal. Pero también nos va a ir muy bien. Yo no doy para que me vaya bien, te lo quiero decir, nunca. Eso no es una transacción. Yo doy por una cuestión de fidelidad, de pacto. El pacto me sostiene. El pacto sostiene los vínculos, los principios nunca cambian. El principio de generosidad, de expresión de generosidad, aunque cambió al nuevo pacto, el principio no cambia porque el principio es el origen. Vamos y entendemos por qué daban en sombra y ahora entendemos en la luz por qué damos. Y es porque Él ha dado lo mejor. Él ha dado lo mejor. Y cuando nosotros lo entendemos, podemos tener libertad y una expresión de madurez para ser posicionados en la vida del primogénito. La única garantía que yo te doy para este 2026 es que Cristo va a crecer. El primogénito va a crecer. Y te voy a decir, a lo mejor te vas a enfermar, pero vas a ver que Él es tu sanador. A lo mejor vendrá escasez, pero vas a ver de que Él es tu provisión. A lo mejor estarás perturbado por cosas que no sabes qué hacer, pero entenderás de que Él es la sabiduría perfecta de Dios y que todos los secretos de la sabiduría están guardados y escondidos en Él. Pongámonos sobre nuestros pies, familia.